Muy bien, muy buenas tardes. Un gozo para mí estar otra vez acá en este hermoso país y vamos a estar estudiando 3 días sobre este tema, que en realidad dice peligros de la iglesia del siglo XXI. La verdad eso del siglo XXI porque son los peligros de la iglesia de todos los tiempos, porque Satanás no ha cambiado su estrategia. Porque Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones, y el mismo que pasó hace 2000 años sigue funcionando hoy para el enemigo. Así que yo diría peligros de la iglesia en todos los tiempos. Pero hoy vamos a tener un estudio introductorio. Mañana vamos a ver más a fondo la parte doctrinal y el viernes va a ser más la parte de desafío. ¿Señas para mí son? No. Bueno. Hechos capítulo 20. Vamos a empezar por ahí. Hechos capítulo 20. Pablo está dando un discurso a los líderes de la iglesia en Éfeso. Y dice desde el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. A ver, en esta despedida Pablo está diciendo que después de mi partida van a aparecer inmediatamente lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño y que van a atacar. Pero dice que va a ser algunos de afuera, pero otros de adentro. Dice, de ustedes mismos se levantarán algunos que van a decir cosas perversas. A ver, la estrategia de Satanás para atacar la iglesia siempre apunta en 2 direcciones. Apunta al tema de la santidad, es decir, va a tratar de introducir pecado porque de esa manera arruina el testimonio. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:7 que debe cuidar su conducta para no caer en descrédito y en la trampa del diablo. Descrédito. A ver, ¿tienes una tarjeta de crédito? Eso habla de que el banco te confía hasta cierto límite. Tu tarjeta tiene un límite, ¿no? Bueno, alguno quizás no tiene límite, ¿no? Yo quiero ser amigo de esa persona que no tiene límite. Pero ¿qué pasa si pierdes el crédito? Es decir, si pierdes la confianza, ya no puedes usar la tarjeta. Bueno, Pablo dice acá que cuando uno cae en pecado, pierde el crédito, pierde la confianza. La gente ya no puede confiar en ti. Y eso anula el ministerio. Por eso Satanás trata de seducir y de hacer caer especialmente a personas que están en el liderazgo. Y hoy vivimos en una crisis de integridad, donde muchos que están en el liderazgo han caído y la gente ya no confía en ellos. En Estados Unidos han hecho un estudio, han contratado personas para investigar a los pastores y han descubierto cosas, claro que van a descubrirlas, pero el problema es que esto produjo una falta de confianza de los creyentes en los pastores. Y esto es la estrategia del diablo, hacerlos caer en descrédito. La gente ya no confía, entonces no, ¿cómo le voy a contar mi problema si él no puedo confiar en él? Bueno, el pecado siempre ha sido una de las estrategias. Pero la otra estrategia es la doctrina. Y si uno examina en las iglesias en Apocalipsis, por ejemplo, la iglesia de
Pérgamo y la iglesia de Tiatira, las dos iglesias, tenían un problema de que toleraban personas que estaban enseñando otras doctrinas. Y estas doctrinas terminaban llevando a prácticas pecaminosas y de esta manera se producía un daño a la iglesia. Y acá encontramos entonces que toda doctrina desviada termina afectando la vida de los creyentes. Y entonces estas doctrinas, dentro de ellas menciona, y acuérdense que Apocalipsis es un libro con muchos símbolos. La doctrina de Balaam, uno dice Balaam no tenía una doctrina, ¿qué es? ¿No? Y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. A ver, uno tiene que ir a la historia y ver Balaam. La historia de Balaam está en Números, capítulo 23 al 25. Él fue contratado para maldecir al pueblo, pero Dios se acuerda en toda la historia, ¿no? Se le apareció, le habló una burra, lo tuvo que hacer entrar en razón a Balaam. Y bueno, el asunto es que Balaam realmente entendió, porque vio al ángel con la espada en la mano, que no se podía atrever a maldecir al pueblo de Dios que era bendito. Así que Dios bendijo al pueblo. Y parece que la historia termina en número 25 porque dice que Balac lo despidió a Balaam y cada uno se fue a su casa. Pero uno tiene que seguir leyendo y 6 capítulos después, en número 31, versículo 16, hay una frase muy pequeña, pasa desapercibida si uno lee rápido. Dice ahí que por consejo de Balaam, Balac mandó sus mujeres e hizo caer al pueblo. Esa frasecita, por consejo de Balaam, nos explica que antes de que se despidan pasó algo. A ver, Balac, el rey lo contrató para maldecir. ¿Por qué lo va a dejar irse después de que bendijo al pueblo? Balac le debe haber dicho, bueno, si quieres traer daño al pueblo, yo te puedo enseñar cómo. Y le dio el consejo, manda a tus mujeres que vayan a seducir, no a cualquiera, que busquen a los líderes, que vayan a seducirlos y cuando estén ahí, los lleven a la idolatría y Dios se va a encargar de mandar su juicio. Y los que murieron en esa ocasión fueron más que los que murieron en todas las batallas que el pueblo de Israel tuvo en el desierto. Porque siempre es más daño lo que hace el pecado que las guerras. La estrategia de Balaam. Sin embargo, hay un detalle que pasamos por alto. Y es cómo sabía el pueblo que Balaam dio el consejo. Y cómo sabía el pueblo las profecías que Balaam dijo, si las dijo con el rey Balac, con el enemigo. No había ningún israelita presente cuando dijo esas profecías. ¿Cómo es que Moisés pudo escribir lo que dijo? Bueno, falta una parte de la historia ahí, que no está escrita, claro, pero que es evidente. Y ahí está la doctrina de Balaam que menciona Apocalipsis. Es que Balaam tuvo que ir al pueblo y contarle la historia. Balaam tuvo que contarles la historia, hasta les contó cuando le habló la burra, y tuvo que contarles y decirles que él tenía la intención, por amor al dinero, de maldecir, pero que bueno, que Dios le advirtió, y él tuvo que contar y contó las bendiciones, y contó, ustedes son el pueblo bendito por Dios, nada de lo que hagan puede hacerles quitar esa bendición, y de alguna manera la enseñanza de Balaam preparó al pueblo para caer en pecado. La estrategia es que hay enseñanzas que pueden preparar a las personas para alejarlas de Dios. Ahora, Pablo dice acá, después de mi partida van a venir lobos rapaces que van a destruir el rebaño en el cual Dios los ha puesto por obispos. Nosotros a la palabra obispo le damos una connotación netamente religiosa, ¿no es cierto? Pero en aquel tiempo no, era un término pastoril. Habla de rebaño, habla de pastores y habla de obispos. A ver, ¿quién era el obispo? El obispo estaba encargado de vigilar a los pastores. Los pastores cuidan las ovejas. Pero el obispo o episcopo, que significa alguien que mira desde arriba,
vigilaba a los pastores, porque si el pastor se cansaba, se dormía y las ovejas podían desparramarse, entonces él venía a despertar al pastor. Él vigilaba a los pastores. A ver, el concepto del obispo no es alguien que está en un nivel... No, es simplemente una función de cuidar a los pastores. Necesitamos esto hoy. Porque muchos pastores han caído quizás por falta de personas que cumplan este ministerio de vigilar a los pastores. Claro, el pastor cuida el rebaño, pero ¿quién cuida al pastor? Y entonces acá dice que después de mi partida van a aparecer personas que van a atacar. A ver, vamos a ir a 2 Pedro. Y en 2 Pedro capítulo 3, dice versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Acá la palabra tuercen, fuerzan, van forzando la escritura a decir lo que no dice. Es decir, no dice acá que estas personas no usan la escritura, la usan, pero tuercen, fuerzan la escritura para que diga lo que no está diciendo. Y nosotros vemos que se cumple esto, que cuando el apóstol Pablo murió, después inmediatamente empezaron a aparecer personas que trataron de torcer, de forzar lo que dice la escritura. Hoy tenemos doctrinas que están atacando la iglesia. Siempre ha sido así. Fíjense cómo dice Efesios capítulo 4. Dice versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo, ¿qué? Viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. A ver, acá habla de vientos de doctrina, esto habla... Un viento pasa y produce daño. Y a veces vienen vientos del este y a veces del oeste. Hay vientos. Bueno, en la vida de la iglesia siempre ha sido así. Vientos, modas que van pasando y van haciendo daño a la doctrina de la iglesia. Por eso es tan importante que como pastores estemos conociendo a fondo la doctrina bíblica para no ser influenciados por estos vientos que a veces nos inclinan hacia un lado y a veces nos inclinan hacia otro lado. Hace años atrás vino un viento muy fuerte del carismatismo que empujó a la iglesia en una dirección, quizás corrigiendo errores de la iglesia en aquel tiempo, pero de pronto ese viento la impulsó a una doctrina donde lamentablemente hoy muchos ya ni predican el evangelio, predican más la sanidad y los milagros y la prosperidad que la salvación. Pero ese viento pasó, ahora ya dejó su daño. Hace unos cuantos años atrás hubo otro viento, el viento del calvinismo, y ha dejado su daño. En Sudamérica más de 500 iglesias se han dividido por causa de este viento. La obra misionera en el mundo entero ha disminuido más del 50%. No solo en cantidad de misioneros, sino que la ofrenda para la obra misionera ha disminuido, porque mucha gente ahora dice, bueno, si Dios ya tiene a los elegidos y si Dios ya está predestinado los que van a ser salvos y los que no, ¿para qué voy a gastar mi vida yendo a otra parte del mundo?
¿Y para qué vamos a invertir dinero en esa, si ya no vamos a cambiar lo que está predestinado desde antes de la fundación del mundo? Y entonces mucho del dinero que antes se invertía enviando misioneros, ahora se invierte en conferencias, en instruir, dice, lo que es la sana doctrina, que no tiene mucho de sana. Ahora, esto vamos a hacer hoy, solo por hoy, un poquito de historia. Porque la doctrina no comenzó con Calvino, comenzó mucho antes. Calvino se basó en un hombre llamado Agustín. Le dicen algunos San Agustín. Yo no sé si fue santo, así que no lo voy a llamar san. Agustín de Hipona. Él fue un obispo en Argelia, África. En el comienzo de la Iglesia Católica. Muchos creyentes lo llaman uno de los padres de la iglesia. De mi iglesia no es padre. Yo no sé si de la tuya. A ver, ¿por qué digo esto? Porque es importante saber el origen. El Papa actual, León, no sé cuánto, 14, es de la línea de San Agustín. Para que ustedes se den una idea de quién fue Agustín. Agustín fue el que formalizó la gran mayoría de la doctrina católica, de los dogmas católicos. A ver, rapidito algo de historia. La iglesia cristiana estaba perseguida por más de 140 años. Una persecución violenta que comenzó en el año 64 con Nerón, cuando incendió Roma, le echó la culpa a los cristianos y comenzaron a ser perseguidos como terroristas, porque la gente dijo, estos son incendiarios, y una persecución muy violenta. Por eso cuando echaban a los cristianos al circo romano, la gente festejaba, porque los tenían por criminales. ¿Sí? En esa persecución murió el apóstol Pedro, murió el apóstol Pablo, en esa persecución. Y esa persecución se extendió después por más de 100 años más de la muerte de ellos. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que hubo una peste, la peste antoniana. Porque el COVID no fue la primera peste, hubo otras. Morían 5.000 ciudadanos romanos por día. La gente tenía tanto miedo que nadie se atrevía a tratar a los enfermos, ni siquiera a enterrarlos. Así que los enfermos morían en la calle y nadie se atrevía a enterrarlos, era un desastre. En ese tiempo, ¿quiénes empezaron a atender a los enfermos? ¿Saben la historia? Los cristianos. ¿Saben por qué el hospital se llama hospital? Porque los cristianos abrieron sus casas y empezaron ahí a recibir a los enfermos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad, y de ahí viene el término hospital. Y la gente les decía a los cristianos, ¿pero ustedes no tienen miedo de morir? No, nosotros sabemos que vamos al cielo. Morir en el circo romano, morir por la peste, nos da lo mismo. Sabemos a dónde vamos. Pero nosotros vamos a mostrarles el amor de Cristo. Y de pronto ese amor causó un impacto en el imperio, porque solo ellos enterraban a sus muertos, solo ellos atendían a los enfermos, exponiendo sus vidas. Esto hizo que la gente cambie de actitud y presionaron. Entonces el emperador en ese tiempo era Constantino. ¿Qué hizo Constantino? Él dijo algo inchequeable, que tuvo un sueño, que dijo que vio una cruz y dijo, bajo este signo vencerás. Le puso la cruz en el escudo a los soldados, ganaron la batalla, y entonces dijo, el Dios de los cristianos es el verdadero Dios. Cuando volvieron los hizo pasar por un río y dice, ahora estamos todos bautizados, ahora el imperio es cristiano. A ver, el cambio fue tremendo, ¿no? De estar perseguidos, ahora todo el imperio era cristiano, pero cristiano de nombre. Pero, a ver, de pronto, ¿qué pasó con los grandes templos y con los miles y miles de sacerdotes paganos? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, empezaron a cambiar. Se hizo lo que se llama sincretismo. ¿Saben lo que es sincretismo? La fusión del cristianismo y paganismo. Y entonces comenzaron a
convertir, bueno, el templo de Afrodita, es el templo de la Virgen María, ya está. Y el templo de Apolo, bueno, es el templo de San Juan. Y ahí empezamos a cambiar los nombres. Y de pronto se hizo el primer concilio de la Iglesia en el año 323, si no me recuerdo, el llamado Concilio de Trento, fue para definir la doctrina de la Iglesia, porque no tenían en claro cuál era la doctrina de la Iglesia. Muchas de las doctrinas no tenían base bíblica. Ahí interviene Agustín, que venía de una religión media pagana, pero se convierte, pero a este cristianismo falso. De hecho, fue obispo católico. Y él entonces comienza a dar los argumentos para los dogmas de que María fue siempre virgen y de la ascensión de María y un montón de cosas que no vamos a tomar tiempo ahora para explicar. Pero de pronto, el cristianismo verdadero, ¿qué pasó? Siguió existiendo, pero siguió existiendo en forma separada de este cristianismo falso. Agustín, que fue un filósofo, escribió mucho, escribió cosas muy interesantes, pero fue la base de la cual se agarró Calvino, basado especialmente en un par de libros de Agustín, para formar la doctrina del calvinismo. Quiere decir que la base de esa doctrina no está en la Biblia, está en los escritos de un hombre que seguía una doctrina totalmente errada, que es la doctrina católica. ¿Me entienden lo que quiero decir? Bueno, ahí está la base. Una doctrina basada en conceptos totalmente distorsionados de la Biblia, de los cuales algunos vamos a ver mañana, como por ejemplo el término elección, el término predestinación, que son los términos más usados por el calvinismo. Pero para poder formar esta doctrina tuvieron que hacer lo que dice Pedro: tuercen la Escritura. Entonces, de pronto, mundo ya no significa mundo y todos no significa todos. Y comienzan a torcer el significado de las palabras. ¿Qué quiero decir? Que ellos tienen en su doctrina el concepto de que Dios ama solamente a los escogidos, pero odia a los pecadores. Y uno dice, no, Juan 3:16, clarito. De tal manera amó Dios al mundo. Y entonces ellos, ¿cómo hacen para torcer eso? Dicen, no, pero ahí habla de el mundo de los elegidos. No existe un mundo de los elegidos. A ver, mundo es mundo. Este término se usa de tres maneras en la Biblia. Mundo como planeta, mundo literal. Mundo como humanidad. Este es el sentido de Juan 3:16. Este es un recurso literario que se llama sinécdote, que es utilizar el contenedor para referirse al contenido. Me explico. Por ejemplo, si yo digo, me tomé 2 vasos. Alguien me dice, ¿tomaste agua? Sí, me tomé 2 vasos. No me tomé el vaso. Uso el término vaso para referirme al contenido. Es decir, mundo para referirse a la humanidad, a toda la humanidad. Y después está otro mundo que Juan usa mucho. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Por qué Juan usa eso? Porque Jesús lo usó. Juan 17. Ustedes no son del mundo. ¿Qué les está diciendo? ¿Que son marcianos? No. No son del mundo. El mundo como sistema gobernado por Satanás. Pablo dice en Efesios 2:1, dice, siguiendo la corriente de este mundo, impulsada por el príncipe de la potestad del aire. La corriente de este mundo, ¿ves? El mundo. Por eso Juan dice, las cosas, ¿cuáles son? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Son las armas que Satanás usa para impulsar esa corriente. Mundo como sistema. Entonces, Juan 3:16, ¿de cuál mundo habla? Bueno, el mundo como humanidad. Ahora, si es el mundo de los escogidos, tenemos un problema.
Porque al final del versículo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es decir, está la posibilidad de que uno se pierda o se salve. Si estuviera hablando del mundo de los escogidos, estaría implicando que algunos escogidos podrían perderse, y esto no es posible. Pero están torciendo la Escritura. Ellos dicen que Cristo murió solamente por los escogidos. Él no murió por los que no iba a salvar. Entonces, ¿cómo interpretamos cuando dice que Cristo murió por todos? Ellos dicen, no, pero es todos los escogidos. Pero no dice los escogidos, es decir, le estás agregando algo. Eso es torcer, eso es forzar. Porque yo tengo que entender que la palabra todos es todos. A tal punto que había una página antiguamente llamada, la página existe todavía, pero ya por supuesto como las páginas de internet se renuevan, no está así hoy en día, pero yo tengo la foto de cuando pusieron en la portada, se llama evangelismobiblico.blog.org. Y ahí decía, las 2 mentiras que los creyentes dicen cuando predican el Evangelio. Uno dice, ¿cuáles son las 2 mentiras? Ellos decían, la primera es decirle a la persona, Cristo te ama. Porque Él ama solo a sus hijos. Y la segunda mentira es decirle, Cristo murió por ti. Porque no sabe si es un elegido. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo le predico el Evangelio? Si le tengo que decir, mirá, la verdad, Dios te odia. Y Cristo no murió por vos. Entonces, ¿cómo sigo predicando, no? Se me acabó el mensaje. Ya la persona me dice, bueno, chao. ¿De dónde sale el concepto que Dios odia? Dios no puede odiar. A ver si entendemos. Dice Pablo a Timoteo, Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea? Negarse a sí mismo significa que Dios no puede ir contra su propia esencia. No puede ir contra sí mismo. No puede, a ver, ¿Dios puede mentir? ¿Por qué? Porque Él es verdad. ¿Dios puede pecar? ¿Por qué? Porque es santo. ¿Qué pasa si Dios miente o si Dios peca? Dejaría de ser Dios, porque ya no sería santo, ya no sería verdad. Dios no puede ir contra sí mismo. ¿Y Dios qué es? Dios es amor. No puede odiar. Esto no significa que no vaya gente al infierno, pero no van al infierno porque Dios los odia. Van porque es justo. Es justo. Y en su amor Él proveyó un sistema de salvación. Y si ellos no creyeron, bueno, van al infierno porque Dios es justo. Pero los sigue amando. Pero no puede ir en contra de su justicia. Porque Dios, en su soberanía, estableció las leyes. Y si ahora Dios quebranta las leyes, estaría yendo contra sí mismo, porque estaría yendo contra lo que Él mismo estableció. Entonces, cuando Dios establece las leyes, Dios ahora tiene que respetarlas. Dios no puede ir en contra de lo que Él mismo estableció. Entonces, Dios es justo, ¿sí? Pero Dios no odia. Y se basan, por ejemplo, en Salmo 5, dice Dios aborrece al impío, pero aborrecer no es odiar, por favor. A ver, ¿qué dijo Jesús? Lucas capítulo 14. Si alguno no, ¿qué? ¿Aborrece? A su padre, a su madre, mujer, hijos. Yo tengo que odiar a mi esposa, odiar a mis hijos, odiar a mis padres. ¿Eso me está pidiendo Jesús? No. Aborrecer no es odiar, de ninguna manera. El concepto bíblico de aborrecer es dejar a un lado. A ver, es Jacob, ¿se acuerdan? Tenía 2 esposas. Una se llamaba Lea, la otra Raquel. Y dice Dios, viendo que Lea era aborrecida, Jacob no odiaba a Lea. A él le gustaba, incluso dice que ella tenía lindos ojos, todo, pero prefería estar con Raquel. La dejaba a un lado, porque prefería a la otra. Este es el concepto bíblico, aborrecer. Cuando dice Dios aborrece al impío, ¿qué está diciendo? Dios no puede tener comunión con el impío.
No puede tener comunión por su pecado, los deja a un lado. ¿Qué significa a Jacob amé, a Esaú aborrecí? Lo tuve que dejar a un lado porque Esaú era un incrédulo. Él no creía en Dios, él no creía. Él decía, si me muero, ¿para qué me sirve la primogenitura? Él no creía en la bendición. Él decía, si me muero se acaba la vida, se acaba todo. No creía en la vida más allá de la muerte. Era un incrédulo. Dios dejó a un lado a Esaú. Y está diciendo que si yo quiero seguir a Cristo, pero mi familia se opone, bueno, el llamado es primero. Entonces, aborrecer a los padres no es odiarlos, es tener por prioridad el llamado. Y si se oponen, bueno, tengo que dejarlos a un lado. Eso es aborrecer. Seguiré cuidando de ellos a la distancia, seguiré amándolos. Son ejemplos para mostrarte este concepto de torcer la Escritura. Esto es torcer, cambiarle el significado a las palabras. Usan mucho una interpretación alegórica. ¿Qué significa esto? No literal, alegórica. Entonces, la gran mayoría, por ejemplo, de ellos no creen en el milenio, el reino de Cristo sobre la tierra, y entonces dicen, no, pero eso es alegórico, porque un año es como, para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Bueno, la verdad es que no tiene ningún sentido esa alegoría, ¿no? ¿Qué está diciendo entonces? ¿Que Cristo va a reinar sobre la tierra un día? A ver, ¿la alegoría se usa en la Biblia? Sí, se usa, pero está claro que es una alegoría, pero yo no puedo interpretar alegóricamente lo que es literal, porque eso sería torcer la Escritura. Nosotros en nuestro vocabulario todos usamos términos que no son literales. En Argentina usamos mucho, en Argentina es todo relacionado a la comida, no sé, el argentino creo que el cerebro lo tenemos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces usamos mucho el término, por ejemplo, un amigo le dice a otro, vos sos un salame. ¿Qué es salame? Viene un extranjero, dice, yo no sé qué, va, busca en el diccionario, salame, embutido hecho con carne de cerdo. ¿Qué le habrá querido decir? ¿Ves? El diccionario no me ayuda. Yo tengo que, para entender eso, entender qué, la costumbre de la época, saber cómo se usa en ese contexto. Pero el término se convierte en algo alegórico cuando evidentemente no puede ser literal. Claro, obviamente no es literal que la persona es un salame. Claramente es alegórico, simbólico. Entonces, ahí tengo que interpretar, buscar el uso de esa palabra. Pero cuando es literal, no tengo por qué cambiarle el sentido. El término mundo, el término todos, claramente son literales. Cristo murió por todos. Esto no significa que todos sean salvos, claro, pero significa que la salvación está disponible para todos. Porque si Cristo no murió por todos, entonces, aunque uno quiera creer, no estaría disponible para él, porque Cristo no murió por él. Y esto determinaría que Dios tendría que haber elegido previamente a quiénes va a salvar y a quiénes va a comprar. Y esto significaría que no habría oportunidad de salvación para el resto de la humanidad. Y esto mata el criterio de la obra misionera. Ahora, yo no creo que venga de Dios algo que mate la pasión por las almas, algo que disminuya la pasión por la predicación del Evangelio, algo que desanime a los creyentes a orar por los perdidos y algo que desanime a los creyentes a ofrendar por la obra misionera. No. Si esto pasa, yo digo, esto no puede venir de Dios, porque Dios no va en contra de sí mismo. ¿Y quién es el que estimula la obra misionera? Pues el Señor. Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es el mandato de Dios, es la gran comisión. A toda criatura, no dijo ir a predicar a los elegidos, es a toda criatura.
Ahora Dios no es hipócrita, no es un Dios falso que dice, anda a predicarle a todos, aunque yo sé que solo un poquito elegido se va a salvar. A ver, si Él me manda a predicar a todos, es porque todos tienen la oportunidad de ser salvos. ¿Cómo termina Apocalipsis? Capítulo 22. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Algunos dicen, está diciéndole al Señor Jesucristo, ven. No, porque seguí leyendo. Dice, y el que tiene sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. El espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, claro, la iglesia. El espíritu y la iglesia están trabajando juntos en sociedad, llamando ¿a quién? A todo aquel que tenga sed y ofreciendo la salvación, que venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Es el llamado a todos. Y hasta lo último, dice el Espíritu y la Iglesia van a estar llamando a todos a que sean salvos. Y si alguien no quiere, bueno, no es que Dios le privó de la oportunidad de la salvación. Jesús dice, no queréis venir a mí para tener vida. El problema no es que Jesús no ofrece la vida, sino no queréis venir a mí. El problema está en el corazón del hombre. Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El problema es que el corazón del hombre ama las tinieblas y no quiere venir a la luz. Todo esto me marca que nosotros tenemos que convencer a las personas para que vengan a la luz. No sé si vieron alguna vez una película tiempo atrás donde hablaba, estoy hablando de mucho tiempo atrás, una película de ciencia ficción y había una gente que vivía en el submundo, ahí en cavernas, bajo tierra. Cuando alguien los trajo a la luz, ¿qué te pensás que fue la reacción de ellos? ¿Disfrutaron de eso? No, porque sus ojos estaban habituados a la oscuridad. Entonces la luz les molestaba, los lastimaba. La reacción de ellos cuando fueron sacados a la luz fue ¡ah! ¿No? Les molestaba la luz. Y corrieron otra vez a sus cavernas. Pero uno dice, tienen la oportunidad de disfrutar. No, para ellos no disfrutaban. La luz para ellos les molestaba. Estaban habituados a las tinieblas. Bueno, esa es la reacción de los hombres cuando predicamos el Evangelio. No quieren venir a la luz, porque están habituados a las tinieblas. Pero nunca me atrevería a decir que Dios no les ama o que Dios no les proveyó salvación para ellos, porque esto iría en contra del Dios en quien yo creo. Un Dios de amor, un Dios que ama a los perdidos. ¿Me amó a mí? Te amó a ti. Éramos perdidos. Amábamos las tinieblas. Como el resto, no hay diferencia. No hay un grupo selecto de elegidos. Dios nos amó a todos por igual. ¿Cuál es el texto que uno dice, a ver, dame un texto y ya está? Bueno, es muy fácil. En Deuteronomio dice que Dios no hace acepción de personas. Uno dice, ¿qué significa eso? Bueno, si yo digo, a ti te amo, bueno, ya estoy haciendo acepción de personas. Y este concepto de acepción de personas en ese versículo está íntimamente relacionado con la justicia de Dios. Dice, Dios es justo y Él no hace acepción de personas. A ver, un juez, si es justo, no puede juzgar a uno de una manera y a otro de otra porque es mi amigo. Ya no es justo. No hago acepción de personas. Esto significa que Dios ama a todos por igual. Dios no trata de una manera a sus hijos y odia al resto. Hay muchas hoy predicaciones por YouTube,
plagadas de este sentido, donde dice que Dios odia a los pecadores y nosotros tenemos que ver a la gente como Dios la ve. Es decir, me está llamando a que yo también los odie. Cuando el Señor nos llama a ¿qué? Amarlos. Amarlos. Esto marca que son dos doctrinas totalmente diferentes. Totalmente. Una doctrina está basada en el odio, la otra en el amor. Mirá, no va a gustar esto a muchas personas, pero en realidad esta es la definición. Y esto nace de Agustín, porque él fue el que dijo, Dios tiene a los elegidos y Dios odia al resto. Mañana vamos a ver el término elección y predestinación. Esto es solamente una introducción. Así que vamos a tomar el primer intervalo y luego tenemos otro periodo para continuar con esta introducción.